colonialismo epistémico, se imitan estos modelos de universalidad o se imita el pensamiento que viene de acá y terminamos reproduciendo otra vez lo mismo. Ya no impuesto, sino autoimpuesto, donde lo internalizamos y lo reproducimos como nuestro. Y caemos otra vez en el uni-versalismo. O sea, ya vimos a Descartes, ya vimos a Kant, ya vimos a Hegel, ya vimos a Marx. Ahora, dejemos de lado el sueño europeo, como diría Fanon al final. Ahora miremos otras maneras de poder pensar este tema del universal que no sea racista y sexista epistémicamente. Y eso es lo que nos propone Enmesecer. Enmesecer, discurso del colonialismo. Léanse el discurso del colonialismo, el libro que publicó Akal, porque ahí está la carta de él, también de renuncia al Partido Comunista francés, la carta a Maurice Thorez, de mediados de los 50. Este es un hombre negro del Caribe, el maestro de Fanon. Eso es un texto impresionante, léanselo, porque eso son 40 páginas, pero eso es una mirada de el mundo moderno colonial, de la civilización occidental, desde un hombre negro en el Caribe. Y una mirada de Hitler. La lectura que él hace ahí de Hitler es impresionante. Y eso, piensen cuando lo lean, que ese ensayito lo escribió en 1950, 5 años después de la Segunda Guerra Mundial, donde él dice que el hitlerismo es el efecto boomerang del colonialismo, ahora entrando a Europa. Es decir, el hitlerismo como la continuidad de la historia colonial. Porque el hitlerismo... Escuchen, Hitler, ¿conocen el Hitler, verdad? ¿Conocen el gran Hitler? Bueno, Hitler fue la guerra mundial. Claro, Hitler es el gran continuador de, o sea, a ver, vamos a poner otra vez esa parte, escuchen bien que es muy importante, a ver, ahí. Como la continuidad de la historia colonial. Ahí. Continuidad de la historia colonial. Sí. Guerra mundial, donde él dice que el hitlerismo es el efecto boomerang del colonialismo, ahora... O sea, el hitlerismo es como un hijo del colonialismo, es como un hijo, un producto, ¿verdad? Es como una ramita, es como una raja, una ramita, o sea, el espíritu es el mismo que el colonialismo. Imagínense, Sí. O sea, es de la misma familia, es la misma sangre con otro rostro, pero la misma cosa. Imagínense, el hitlerismo entonces es el hijo, un vástago del colonialismo. Atención. Entrando a Europa. Entrando a Europa, el hitlerismo. Es decir, el hitlerismo como la continuidad de la historia colonial. Porque el hitlerismo existe antes que naciera Hitler. Porque Hitler es todos los métodos coloniales usados contra el mundo no occidental, ahora aplicándose a gente occidental. Fíjense, es la continuidad entonces que se aplica al mundo occidental. Una lectura, pero impresionante del hitlerismo. Léanselo porque es realmente impresionante. Todavía los europeos andan perdidos, tratando de qué fue Hitler. Entonces Habermas dice, es una anomalía de la humanidad. Están perdidos. Agamben dice, no, esto tiene que ver con los parias y la gente sin acceso a derechos del Imperio Romano y no sé qué más. Y perdidos. Pueden cerrar su micrófono. Perdidos. Algunos porque está haciendo interferencia, ¿sí? Pueden cerrar nomás. Gracias. Enmesecer lo pone ahí en el centro. Dice, esto es el colonialismo regresando ahora como efecto boomerang a Europa y haciéndole ustedes lo que ustedes le han hecho al resto del mundo. Porque ese hombre que ustedes llaman Hitler, eso yo lo he visto por aquí, ese hombre ha pasado por aquí, lleva 400 años dando vueltas por aquí, por el Caribe. Ese hombre no es nuevo. Eso será nuevo para ustedes. Para nosotros no es nuevo. Ese hombre ha pasado por aquí un montón de veces. Y lo hemos visto en acción. Hitlerismo existe antes que Hitler. Antes que naciera.
Porque el hitlerismo no es otra cosa que la subjetividad del hombre occidental colonial imperial. Eso es. Y llegó un día uno y se levantó por ahí en Europa y dijo, oye, yo soy la raza superior. Ustedes son los inferiores. Ustedes son los inferiores y ahora pónganse a trabajar. ¿Ok? Pónganse a trabajar, porque nosotros somos los arios. Ustedes no. Ustedes franceses, olvídate de eso, pónganse a trabajar. Ustedes holandeses, los colonizó a todos. Y los puso a trabajar para ellos. Y esclavizó a otros y hizo genocidio con los otros. Y a mí se mira eso, esta gente está perdida. Ese es el colonialismo ahora regresando como efecto boomerang. El efecto boomerang del colonialismo. Lo que tú haces allá y lo permites, eso vuelve con fuerza contra ti. Y él dice, antes de ser sus víctimas, ustedes eran sus cómplices. Porque cuando ustedes levantaron la voz, ustedes franceses, cuando ustedes torturaban, cuando ustedes mataban, cuando ustedes esclavizaban en las colonias, nadie aquí levantó la voz. Cuando ustedes británicos levantaron la voz, ahora que tienen la Gestapo tocándole la puerta, ahora gritan. ¿No? Antes de ser sus víctimas, ustedes fueron sus cómplices. Porque esto no es otra cosa que el colonialismo regresando adentro de Europa como efecto boomerang. Y ahora le están haciendo ustedes lo que ustedes le han hecho al resto del mundo. Y si mira la historia de Alemania está claro. Porque en Alemania tienes el genocidio de los hereres, en Namibia, bajo el colonialismo alemán a principios del siglo XX. ¿Y quién era el que estaba al frente de ese genocidio? El papá de Goering. Y Goering era el hijo que estaba allí presenciando todo eso. El famoso Goering, el de la SS. Y ahí metieron los campos de concentración, los sacan de allí. Y Hitler, o sea, ahora toda la intuición cesariana, que en aquel momento lo miraban como, y este tipo se volvió loco, ¿no? Ahora están sacando toda la documentación de la Segunda Guerra Mundial y ahora hay una rama de estudios de genocidio del Holocausto que fundamenta todas las tesis de César, porque ahora se ha descubierto que en efecto Hitler estaba mirando los campos de concentración de los estadounidenses contra los indígenas americanos del siglo XIX como modelo de los campos de concentración y estaba mirando los hereres en la historia colonial alemana en África y estaba mirando y le entregó libros de la historia colonial de la India a todos sus generales y a todos los generales de la SS cuando fueron hacia el este a colonizar, y el modelo era el modelo de colonialismo de población. Vamos aquí a limpiar étnicamente la tierra y a ocupar con colonos alemanes el territorio, en Ucrania, en todo eso por ir para allá. Y les dio a leer historia colonial británica, lo que hacían los británicos por allá. Todo eso ahora está confirmado, pero léanse eso y piensen que este hombre escribió eso en 1950, 5 años después de la Segunda Guerra Mundial. Tómenlo en cuenta. No miren la fecha de publicación del libro de acá, que es el 2007 o algo así, no. Este hombre escribió eso en 1950, es una traducción del francés. Y ese libro, aparece ahí, en el mismo libro, la carta de renuncia de él al Partido Comunista Francés. Esa otra joya que la deben leer, porque eso piensan que la escribió a mediados de los 50 también. No la lean, dicen, este lo escribió ayer. No, la escribió hace un montón. Es impresionante porque los temas que este hombre trata allí están súper vivos hoy. Y además la manera como él aborda el tema es decolonial, pero desde hace rato, ¿entiendes? Esto es la decolonialidad que la gente nos oye hablando ahora como si fuera, no, esto no es nuevo, esto es más viejo que el frío. Y esto empieza desde que llegaron aquí los colonizadores, empieza la lucha decolonial aquí y el pensamiento decolonial. Y si no, mírense el Guamán Poma de Ayala, ¿no? Que escribe todos estos textos, eso es decolonial. Ya pueden ver un montón de textos escritos por africanos y por indígenas acá en las Américas, son decoloniales desde hace siglos. Y yo por eso voy a Fanon y voy a toda esta gente, porque esto está dicho. Yo lo que estoy haciendo es recordando cosas aquí
que están olvidadas, enterradas, subalternizadas, inferiorizadas, invisibilizadas. Estas cosas están dichas. Claro, estaban en la zona de no ser los judíos en Europa, pero fíjense que lo que hacen los franceses, los británicos, los holandeses, los belgas, toda esa gente que tenían sus imperios y que tenían ya gente en las colonias, en zona de no ser, les estaban haciendo lo mismo desde hace siglos. Por eso es que César dice, lo que ustedes por 400 años le vienen haciendo al mundo no occidental, no europeo, es lo que Hitler está haciendo a ustedes ahora. Entonces no vengan ahora a chillar, porque ustedes, entonces él dice algo más radical, porque él dice, ustedes realmente, lo que les jode de Hitler, no es que haya matado a un humano, es que haya matado a un hombre blanco. Porque mientras el hitlerismo mataba hombres no blancos y mujeres no blancas del resto del planeta, entonces estaba bien, no había problema. Si Hitler no hubiera hecho eso en África, no hubiera habido problema con Hitler, porque todos ustedes estaban haciendo lo mismo. El problema fue que él tiró la tortilla y se la hizo a ustedes. Entonces lo que ustedes realmente se están quejando no es que se haya hecho un crimen contra un ser humano. Ustedes se están quejando que se hizo un crimen contra un europeo. Esa es la queja de ustedes. Entonces las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, esto es bien importante y relevante para hoy. Si ustedes piensan que el holocausto es una cosa excepcional en la historia europea, entonces la conclusión es nunca más contra un judío. ¿No? Porque si es una cosa tan excepcional, pues eso no se debe hacer más contra los judíos. Pero si el holocausto es la continuidad de la historia colonial y de los genocidios coloniales que empezaron desde 1492, entonces nunca más contra un ser humano. Y esto tiene consecuencias políticas sobre cómo vemos al Estado de Israel. Porque el chantaje del Estado de Israel es hacer de la historia del holocausto un momento excepcional de la historia. Para luego vendernos la idea de que entonces, y con eso chantajean a los países europeos y a los países y a Estados Unidos y al resto del mundo, de que esto no hay un peligro de que se repita otra vez contra los judíos y ellos juegan este juego, a pesar de que son los que están ahora ejerciendo genocidio contra el pueblo palestino. Genocidio definido por la ley internacional. No se equivoquen. Yo no estoy aquí inventándome una definición de genocidio. Según la ley internacional, lo que está haciendo Israel en Gaza hoy, decidiendo cuántas calorías come al día la gente, eso es genocidio por la ley internacional. Lo que hace Israel de ir a sacar a la gente de las tierras por la fuerza y matando gente todos los días, y eso es genocidio. Por la ley internacional. La única razón por la cual estamos dudando si la ley aplica o no, si es genocidio o no, es una sencilla razón: el veto de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Sin ese veto, eso hace rato que se hubiera definido como genocidio. Entonces, el problema no es nunca más contra un judío. Es que si vemos el holocausto a partir del holocausto musulmán de la España del siglo XV, el holocausto judío de la España del siglo XV, el holocausto de mujeres en Europa en el siglo XVI, el holocausto de negros con la esclavitud en el siglo XVI-XVII. Me refiero a genocidio. Cada genocidio tiene sus particularidades. Pero no podemos hacer de la particularidad de un genocidio la excepción y hacer de eso un excepcionalismo como si eso no hubiera ocurrido. El genocidio contra los indígenas americanos, norteamericanos, el genocidio en el siglo XIX, el genocidio contra los indígenas en Argentina, Chile, Uruguay, en el siglo XIX, que salían como deporte a cazar indios. Esos genocidios forman parte de una historia. Y es una historia colonial. Y el holocausto contra los judíos es una continuidad de esa historia. Y por tanto, la conclusión no puede ser nunca más contra un judío, tiene que ser nunca más contra un ser humano, el que sea. Y si hoy hay judíos haciendo lo mismo, igual los condenamos. Pero no puede ser caer en la trampa de hacer una lectura excepcionalista del holocausto para luego apoyar un proyecto colonialista sionista en el Medio Oriente. Eso es inaceptable desde todo punto de vista.
Y eso es una manipulación, porque ahora tú criticas el Estado de Israel y te acusan de antisemita. ¿Desde cuándo criticar un Estado te hace anti la población que vive en ese Estado? ¿Desde cuándo criticar el Estado mexicano te hace anti-mexicano? ¿Desde cuándo criticar el Estado americano te hace anti-americano? ¿Desde cuándo criticar el Estado costarricense te hace anti-costarricense? Eso solamente se lo juegan este chantaje, esta demagogia accionista, imperialista, colonialista en Palestina. Luego nos hacen estos cuentos de que esto es una lucha de musulmanes y judíos que lleva siglos, el cuento ese que hablamos ayer. No, mentira. Si los musulmanes recibieron con brazos abiertos a los judíos de los pogroms europeos cristianos, el mundo cristiano era el mundo que practicaba genocidio contra los judíos por siglos. El holocausto no fue el principio. Fíjense que los expulsan en febrero de 1492, cuando derrumban el poder de Al-Ándalus. Lo discutimos ayer, los expulsan de la España cristiana. Son expulsados, son perseguidos, son atacados por toda Europa. Y eso fue así por siglos, hasta que culmina con el Holocausto, ya como una, pero en la Rusia, en el este de Europa, etc. Y hubo pogrom y matanzas como locos de judíos. Y era la Europa cristiana. ¿Y a dónde se iban? Se iban al territorio otomano, a territorios musulmanes, donde allí tenían derecho al respetado, etcétera, ¿no? Allá era que se iban. Ahora nos hacen la historia al revés, que no, que los cristianos y los judíos siempre se llevaron, y que ahora el problema es que los musulmanes y los judíos nunca se llevaron, que estaban en guerra siempre. Eso es un cuento de hadas. Y eso es las narrativas sionistas, imperialistas, racistas, creando historiografía falsa para hacernos creer y hacernos ver esa historia de una manera totalmente distorsionada. Y hacernos ver que es un problema religioso. Nada que ver con un problema religioso, es un problema colonial, racista colonial. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Sí, profe, bastante luego. El holocausto. Nunca más contra un ser humano. No, nunca más contra un judío, nomás sino contra un ser humano. Hola, profe, no se escucha tu audio. Gracias. ¿Vieron que me desconecté así de la nada? Bueno, ya estoy de vuelta. ¡Ay, qué impresionante, Dios mío! Bueno, a ver qué me cuentan del video. No, estaba diciendo yo lo que rescaté más y pude notar. Sí. Que el hitlerismo es la continuidad de la historia colonial. Los colonizó a todos, hizo muchos genocidios, pero el holocausto encierra, por ejemplo, de que no es solo contra un judío, sino debería ser nunca más contra un ser humano, dice, ¿verdad? La crítica al universalismo epistemológico occidental, la colonialidad del saber, el epistemicidio, la desobediencia epistémica. Habla también de la importancia del pluriverso o impacto en las... a ver un poco sobre lo que más esta parte pudimos, o sea, yo pude rescatar es que hablaba mucho sobre el holocausto y hacía sobre la crítica al universalismo. Critica la idea de un conocimiento universal que surge exclusivamente de la tradición intelectual occidental y señala que este universalismo epistémico ha sido impuesto de manera hegemónica y excluye otra forma de conocimiento. Hasta hoy en día romantizamos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Hasta el día en que nos afecta de una u otra manera, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros levantamos la voz porque ya nos hemos visto afectados por lo que nos sucede y así. Eso es lo que yo pude rescatar.
Sí, porque cuando, por ejemplo, el tema de salud o el tema de las violencias contra los niños, el abuso a los menores, después de que haya un niño muerto recién se empieza a accionar. Incluso las leyes lo están hasta que no ocurra lo peor. Sí, porque dice que hasta no ser víctimas somos Cómplice. Cómplices. Ujú. Excelente. Acá estoy viendo mi imagen. ¿Saben por qué sale así? Porque yo doy la espalda a la luz y la próxima vez me voy a poner de cara a la luz porque si no ven cómo sale. Sí, Pero parece bueno. que tenés pelo, ¿Eh? profe. En parte parece que tenés acá pelo. ¿En serio? Y eso, Sí, a ratos. sí, Por las luces. por la luz, porque pasa que yo le estoy dando la luz a la espalda. Y bueno, pasa que ahora estoy en otro lugar donde no suelo estar y estoy, Más bonita, todavía no profe, me sitúo. igual. Todavía no me sitúo, así que disculpen, la próxima vez ya voy a tomar nota de esto. Bueno, entonces aquí se trata entonces de poder situar esto. Veamos los hechos presentes con ojos muy simplistas, como que es una situación excepcional. Ay, nos escandalizamos por el hitlerismo, ay, la primera, la Segunda Guerra Nos Mundial, asustamos todos. pobrecitos los indígenas, ay, nos asustamos, ay, lo que le hicieron a los pobres judíos, pero eso es una masacre. Ya saben que genocidio quiere decir la matanza de un pueblo. Genocidio significa la matanza de un pueblo. Y epistemicidio significa la matanza del conocimiento de este pueblo. Epistemi es conocimiento, sidio, matanza. La matanza, la aniquilación del conocimiento. Genocidio. Geno, pueblo, sidio, la matanza, genocidio, matanza de un pueblo. Epi, conocimiento, sidio, matanza. Epistemicidio, la matanza del conocimiento. Al producirse la matanza de los pueblos, evidentemente que se produce la matanza del conocimiento, ¿verdad? Matando al pueblo se mata el conocimiento. A veces no se mata al pueblo, pero se mata el conocimiento. Pero matar al pueblo necesariamente significa matar su conocimiento. Y entonces por eso nuestro tema se llama genocidio, epistemicidio, porque se eliminaron pueblos enteros. Y ahí se habla del hitlerismo como la continuidad de lo que aconteció en la época de la colonia, porque ellos eliminaron, ¿verdad? Centenares, millones y millares de indígenas. Eliminaron, mataron, ¿verdad? Aniquilaron pueblos enteros. Eso, produjeron genocidios, ¿verdad? Tanto en América Latina, en África. Y bueno, bien, nadie se escandalizó porque ellos fueron los artífices. Sin embargo, nuestro autor, claro, hasta que no les tocó el callo, dicen los Goebbels, todo bien, hasta que no les tocó el callo, pero después cuando Europa, ¿verdad?, le empezó a tocar a ellos el tema, ahí sí, pero si hubiera sido África, si hubiera sido los indígenas, América Latina, no habría pasado nada, pero como era Europa, pero no tiene que ser esa la reflexión. ¿Acaso hombres europeos son superiores a los indígenas, a los pueblos latinoamericanos, a los africanos? No, es el razonamiento que tenemos que hacer. El razonamiento son seres humanos. No importa que sean indígenas, latinoamericanos, africanos, no importa. Entonces, por eso la conclusión es nunca más contra un ser humano. ¿Verdad? No, porque si decimos, ay, nunca más, por eso nunca más contra los judíos, estamos diciendo, no, pero esto fue una cosa excepcional. No fue excepcional.
en cuanto a la mentalidad, en cuanto a la filosofía, en cuanto a la ideología, es la misma que se utilizó en la época de la colonia con nosotros, latinoamericanos, africanos, asiáticos, indígenas. Es la misma filosofía, solo que aplicado a Europa, ¿verdad? Un europeo. Y ese europeo, Hitler, se nutrió justamente, ¿verdad?, de ese genocidio que Estados Unidos hacía ya en Estados Unidos contra los indígenas. Y se nutrió de varios otros genocidios que venían practicando. Es más, y le hizo leer esos libros y esos modos de matanza y de genocidio a sus generales y a sus principales a sus principales colaboradores. Hitler les nutrió en esa mentalidad específica, así que no se vengan con cuentos acá, ¿eh? Entonces, por eso no tenemos que decir que fue una excepción, no fue una excepción y continúa hasta hoy eso, hasta hoy continúa y es la misma mentalidad, la misma filosofía. Entonces, fíjense, le voy a poner un ejemplo más casero, le voy a poner un ejemplo más casero y me van a dar la razón. Fíjense usted en 1900, no me acuerdo si era 89 o 90, cuando se produjo esto de las Torres Gemelas, que fue el 11 de explosión de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, ¿se acuerdan? 2011. ¿Eh? 2011 no era eso. 2011 fue eso. Torre Gemela. Poné un poco en el Google. ¿Qué año fue? 12 de septiembre fue 2001. 11 de septiembre de 2001, sí, perdón. 11 de septiembre de 2001. Ya, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, fíjense, ¿cuántas personas murieron? Pongan un poco ahí, busquen un poco en Google, ¿cuántas personas murieron allí? Hagan nomás la comparación. Y ustedes, cerca de 3.000 personas. ¿Cuánto? Cerca de 3.000 personas y hirieron a más de 6.000 en el ataque destructivo en tierras estadounidenses el 11 de septiembre de 2001. Para mí que están abultando un poco ahí, la cantidad, creo que están abultando. Pero fíjense nomás, eso que pasó ahí, ¿verdad? Eso que pasó en las Torres Gemelas y eso que pasó en el Cuabolano. Dígame si la tragedia que fue lo que pasó en el Cuabolano, pero eso no tuvo mucha prensa. ¿Por qué? Porque obviamente Paraguaycito no es igual que Estados Unidos. O sea, la noticia de Paraguay no vende porque ni le conocen a Paraguay. Sin embargo, la noticia de Estados Unidos no es lo mismo un paraguayito que un estadounidense, ¿verdad? No es lo mismo y no vende. Entonces, pero son seres humanos, lo mismo, son seres humanos que murieron calcinados, allí murieron calcinados porque alguien muy inteligente y lleno de avaricia se le ocurrió cerrar la puerta, ¿verdad? Para que no se le robe un granito de arroz, cerró la puerta, fíjense. Y bueno, entonces fíjense nomás ahí. Dios, profe, cuando me viene en la memoria ese momento del suceso de Cuabolanios, Dios mío, es desgarrador. Si recordamos, Dios mío, era impresionante. Más de 500 personas después creo que fueron los que fallecieron, incluso de a poco, pero muy poquitos son los que pudieron recuperarse. Agonizando, carbonizado, y mucha gente que quedó sin piernas, sin brazos, ¿no? Inocentes que fallecieron ahí abrazados a sus padres. Inocente, abrazado, era desgarrador, fue aquello. Yo cuando eso estaba viviendo en Chile, me acuerdo, ay, fue terrorífico. Bueno, y eso no tuvo tanta prensa, ¿verdad? No tuvo tanta prensa como las Torres Gemelas, y bueno, eso del exterior, más todavía. Y sí, ahí todavía ni hablar, ¿verdad? Entonces, aquí sí, ¿verdad? Porque, bueno, es una realidad nuestra y muchos familiares, amigos, cercanos, conocidos murieron y eso toca mucho la gente. El impacto fue muy fuerte. Sí, un impacto. Y debería porque son seres humanos. Y bueno, y eso no más, ¿verdad? Son seres, y por eso la conclusión no tiene que ser nunca más contra un judío, nunca más contra un ser humano, porque ayer fueron los indígenas latinoamericanos, africanos, los negros africanos, algunos asiáticos,
siempre seres humanos. Y entonces, ahora no vamos a decir nunca más un judío, nunca más un ser humano, porque ¿quién puede ser después un francés? Puede ser después un, no sé, un canadiense, X. O sea, la conclusión por eso es ser humano, son personas humanas. Esa debe ser la reflexión. Y acá la idea base es que seguimos en la misma línea ideológica del protagonismo, de la superioridad europea, porque la pseudo superioridad europea fue la que creó el genocidio en estos pueblos de América Latina y otros, ¿verdad? Entonces, fueron los pueblos europeos y ahora los pueblos europeos son los que siguen gestando estos genocidios. Hasta ahora nunca fueron estos pueblos marginales quienes gestaron esos genocidios ni epistemicidios, nunca fueron. Hasta ahora son los europeos los que se creen, ¿verdad?, los seres superiores con derecho a gestar una raza pura, hombres de 1,80, rubios, ojos azules, inteligentes, raza pura, superior. Ellos son los que se arrogan esos derechos, ellos son los únicos, porque ellos se creen el centro del universo, la raza perfecta, como quiso Hitler. Entonces, ellos tienen ese complejo de superioridad donde los otros son inferiores a ellos y por eso se arrogan esos derechos de matar y aniquilar, de producir genocidio y epistemicidio en todo el resto del mundo, porque ellos se creen con el protagonismo de poder matar y hacer lo que quieran. Y son mentalidades, y a veces son mentalidades que no solamente están en los europeos, sino que son mentalidades que nosotros, de los márgenes, digamos, ¿verdad?, también vamos adoptando. Tenemos esa mentalidad de prepotencia, ¿verdad?, de creernos los protagonistas y los malos superiores. Porque hasta ahora, bueno, es una cuestión geográfica, pero sobre todo es una cuestión de mentalidad, porque también en América del Sur, díganme, esa ostentación tan grosera de gente que tiene tanto dinero, mientras hay otros que se mueren, ¿verdad?, no tienen ni lo básico. Eso también es fruto. Están sufriendo en la calle, Claro, sin techo, sin comida. sin nada. Los niños. Niñas indígenas prostituyéndose, y dice que esas niñas son vendidas por sus... ¿Sabían ustedes? A mí me contó una chica, una alumna mía de la Universidad Nacional, acá de Asunción, ella estaba también investigando y dando seguimiento a ese tema. Dice que son sus mismos caciques que las venden a las chicas, a las niñas de 10, 11 años, las venden y las prostituyen y ellos ganan, imagínate. Es muy doloroso. Para inocentes que tienen que sufrir. La inocencia en lugar de estar jugando y bueno, y bueno, es lo mismo. Quiero decir nomás con eso que esa mentalidad hitleriana está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya no decimos más de los indígenas, en cada uno de nosotros, porque es una mentalidad de prepotencia, de arrogancia, de avasallamiento y de instinto de matanza, ¿verdad? El instinto criminal. Eso es lo peor que hay en el ser humano y hay en todos los seres humanos. Entonces, tenemos que estar muy con los ojos abiertos. Bueno, ¿hay alguien que quiera agregar algo? Porque ya ni entusiasma y te imagina. Y gusto y te profe. No, y terrible y te y gusto. No, ya es ese, sí. Pero analizando realmente es triste. Triste, indignante. Es triste. ¿Por qué? Porque muchas veces nos callamos. O sea, todas las veces nos estamos callando. Suceden tantas cosas en nuestro país y nos callamos, no accionamos. O si hablamos o si hacemos algo, ¿qué pasa? Y pues aprender sola piola. Exactamente. Se nos calla. Se nos calla. Se nos calla, exactamente. Así mismo, buena aplicación, excelente aplicación. Muy bien. Bueno, vea la de video y la de introducida. Mañana aprende ya de video. Entonces, ahora vamos a presentar lo que nuestro autor Ramón Grossfogel, ¿de qué nacionalidad era? Es porque vive todavía. Puertorriqueño.
Sí, él es sociólogo puertorriqueño reconocido internacionalmente por sus aportes fundamentales al pensamiento decolonial. Después van a hablar de él, ¿verdad? Sí, Bueno, súper. Entonces vamos, aquí les pongo para que le puedan leer el contenido, el índice del contenido. el índice del contenido. Sí. ¿Ven? Esperamos un ratito. Ahí está. La desobediencia epistémica, la definición y su importancia. Racismo, sexismo epistémico, también su definición, manifestación en el ámbito académico, su impacto. Universidades occidentalizadas, origen, evolución, su rol en la colonización del conocimiento. Y los 4 genocidios epistemicidios del siglo XVI, descripción y consecuencias de los 4. Peña de ya como ay hina pe torta pecha pe tuishaba he yande pecha de ya pota. Llamó Porque no me es la tienda, que mi shinte yande ya tanteata pe torta pecha. Así nomás. Y después le vamos a invitar. decoración cuente. ¿Eh? Y decoración cuente. Y decoración cuente yauda. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a intoxicar. Es muchísimo el contenido. Nosotros solamente le vamos a mostrar los aspectos más importantes. Después cada uno tiene que ir a leer el texto porque no tiene desperdicio. Porque nuestro tiempo es muy cortito. Entonces, vamos a mostrarle así a grandes rasgos nomás. Bueno, comenzamos entonces con la biografía, ¿verdad? Sí, como les estaba mencionando, el señor Ramón Grossfogel, sociólogo puertorriqueño, es reconocido internacionalmente por sus aportes fundamentales al pensamiento decolonial. Él es profesor del Departamento de Estudios Étnicos en la Universidad de California, Berkeley, donde ha centrado su investigación en la intersección entre raza, colonialismo, epistemología y globalización. Uno de los principales exponentes del giro decolonial, una corriente crítica que cuestiona el eurocentrismo dominante en las ciencias sociales y también aboga por la inclusión de saberes subalternos y formas de conocimiento históricamente marginadas, como los provenientes de pueblos indígenas, afrodescendientes y del sur global. Ajá. Excelente. Se fijan que va en la misma línea de la epistemología del sur, porque la epistemología del sur también cuestionaba el eurocentrismo dominante, ese saber eurocéntrico donde Europa se cree el que tiene que validar los saberes y donde ellos creen que ellos tienen el único derecho de producir saberes válidos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Exacto. Así es. Su enfoque inspira, dice, en pensadores como Aníbal Quijano, Frantz Fanon y Aimé Césaire, y ha fluido ampliamente en movimientos académicos y sociales que buscan descolonizar el conocimiento. Entre sus obras más influyentes se encuentra el artículo La descolonización de las ciencias sociales y sus reflexiones sobre el universalismo epistemológico racista, donde plantea la necesidad de reconocer una pluralidad de epistemologías situadas. Su trabajo ha sido clave para comprender cómo las estructuras de poder colonial siguen operando en la actualidad a través de la producción del saber. Ajá, vamos a quedarnos un poco acá en este último punto. El trabajo de Grossfogel entonces ha sido clave. ¿Para qué? Para comprender cómo la misma mentalidad colonial, esta mentalidad avasalladora europea, sigue operando. Ay, no, pero nosotros somos un pueblo, nosotros nos independizamos en 1811. Ay, no, pero nosotros somos libres. No, si nosotros ya no somos más colonia. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Geográficamente te haces la ilusión de que ya no sos colonia, pero la mentalidad dominante y reinante sigue operando en la actualidad a través de la producción del saber. ¿Verdad? Porque el saber viene de Europa y nosotros eso enlatado tenemos que tragar porque nosotros no producimos saber, porque ellos no validan nuestro saber. Ellos son los que sí mismos se validan en su saber. Entonces, como nosotros ingerimos y nosotros nos atragantamos con esos saberes que enlatados vienen de Europa, seguimos propagando esa ideología colonial y nosotros tenemos esa misma idea colonialista y por eso no nos damos cuenta.
Atención. Bueno, Sí. seguimos. El primer tema, ahí está, racismo, sexismo epistémico. Va, y copia, racismo, sexismo epistémico. Bueno, le doy la palabra a la compañera Muy Rasmina. Sexismo epistémico, definición, prestaciones en el ámbito académico, impacto. Qué gabina. El racismo y sexismo epistémico se refiere a la exclusión sistemática de saberes y sujetos no occidentales o no masculinos en la producción del conocimiento. En el ámbito académico se manifiesta mediante la desvalorización de autores del sur global, la ausencia de mujeres y pueblos originarios en los currículos y la imposición de un canon eurocéntrico. Su impacto limita la diversidad epistémica, reproduce jerarquías coloniales y restringe el acceso equitativo a la legitimidad intelectual. Está muy bien esta síntesis. Aquí están todas las ideas nucleares. Fíjense, ¿por qué ¿cómo se llama? ¿Por qué la epistemología académica, por qué esta epistemología que nosotros estudiamos es racista y sexista? ¿Por qué nuestro conocimiento, el conocimiento que nosotros recibimos es racista y sexista? Racista porque solamente lo que produce Europa y Estados Unidos es superior y válido, por eso es racista. Solamente el conocimiento que produce Estados Unidos y los países europeos son los conocimientos válidos. Hay 6 países, ¿se acuerdan? Vayan fijándose, hay 6 países. Sí, son 5 países de Europa y Estados Unidos son los únicos países que tienen el derecho a producir conocimiento válido. Por eso es racismo. Y sexismo epistémico, ¿por qué? Porque las mujeres están ausentes. Cuando hablamos de racismo, solamente hablamos de Estados Unidos, hablamos de Francia, Italia, Inglaterra, Alemania y me falta uno. Francia, Alemania, fíjense ustedes, son 5 países de Europa y Estados Unidos. Solamente ellos producen conocimiento válido y solamente ellos pueden decir y decidir qué conocimiento es científico, qué conocimiento es válido y cuál no. ¿Y sexismo por qué? Porque esos 6 países en total, ellos representan, fíjense bien esto que voy a decir, esos 6 países, esos 5 países de Europa y el sexto, Estados Unidos, esos 6 países, ¿saben qué porcentaje de la humanidad representa? El 12%. El 12% de la humanidad decide sobre el resto del mundo, ¿verdad? Para poder decir qué es conocimiento válido y cuál no. Bueno, pero si fuera 12 está bien. Pero ¿saben una cosa? Fíjense. No se trata del 12%, se trata del 6%. El 6% de la humanidad, el 6% del planeta Tierra decide sobre el resto de la humanidad acerca de lo que es válido o no es válido respecto al conocimiento científico. ¿Y pero por qué el 6% no era 12%? Atención, es el 6% porque solamente están esos varones nórdicos europeos, blancos, heterosexuales, y la mayoría católicos. Y las mujeres están ausentes. Por eso es sexismo epistémico. Racismo porque solo esos países nórdicos. Sexismo porque las mujeres están ausentes. 6% de hombres nórdicos decide sobre el resto del mundo y ellos lo que hacen es excluir sistemáticamente saberes y sujetos no occidentales y también occidentales, porque acaso que ahí va a entrar Paraguay, acaso que ahí va a entrar Ecuador, acaso que ahí va a entrar estos paisitos de América Latina, también ellos excluyen saberes occidentales del tercer mundo o no masculino en la producción del conocimiento. No vale lo que produce Paraguay o Ecuador, estos paisitos, Haití, Cuera y eso, no vale. Bueno, y en el ámbito académico se manifiesta la desvalorización de autores del sur global. Cuando hablamos del sur no estamos hablando de una cuestión geográfica, no estamos hablando de un hemisferio geográfico, estamos hablando de, cuando hablamos del sur hablamos metafóricamente y estamos diciendo de estos lugares marginales
estamos hablando, cuando hablamos de epistemología del sur, hablamos de una epistemología revolucionaria, marginal, que quiere validar los saberes que se producen en estos márgenes, porque también tenemos derecho a que nuestras voces, nuestros conocimientos sean validados, escuchados, comunicados y sean válidos a la par que el conocimiento que produce el norte. Entonces, por eso ellos automáticamente desvalorizan la epistemología del sur, porque supuestamente son inferiores. Bueno, y también desvalorizan la producción académica de las mujeres. Por eso ya hay ausencia de mujeres y de pueblos indígenas. Hay ausencia de la producción académica de las mujeres y de los pueblos indígenas en los currícula. Y en la imposición claro, se nos impone que los que vienen de Europa, eso tiene que estar en los libros de escuela primaria, de escuela secundaria, todo eso de otro lado. Y en la universidad ni te cuento. Bueno, entonces, ¿qué hace esto? Limita la diversidad epistémica. ¿Por qué? Porque solamente lo que producen esos países son válidos. Lo que producimos en América Latina, en algunos lugares de América Latina, que no sea Chile o Uruguay, que son países potentes, el resto no vale. Y bueno, ¿por qué? Porque se reproduce esa jerarquía colonial, se reproduce. Nosotros seguimos reproduciendo, nosotros seguimos teniendo esa mentalidad colonial, porque a nosotros nos encanta cuando vienen de Estados Unidos, cuando vienen de Europa, nambarena. Pero a Nina que te dice que viene de Paraguay o que viene por acá cerca o que vos le conocés, eso no vale. Entonces, tenemos esa mentalidad. No se valora. No se valora, tenemos esa mentalidad colonial que nosotros no valoramos nuestra producción. ¿Y cómo vamos a pretender que otros foráneos, extranjeros nórdicos valoren si nosotros no nos valoramos? Imposible, tenemos que empezar a valorar. Lo que pasa, profe, sí, permiso, lo que pasa es que nosotros siempre, ya era movela, otro lado, o ya poba. Es como que no confiamos en lo que nosotros sabemos hacer o lo que podemos hacer. Esa confianza en sí mismo es muchas veces lo que nos da ese pensamiento colonial que usted menciona, ¿verdad? Pensamos que los demás están más que nosotros o son más que nosotros. De ella era paitema, ya es charamo. La pelotera guaraníco es muy gráfico, ya es charamo y tereína. Sí. Ay, llamó terei, llamó tu isha y terei. Queremos copiar, profe, porque vemos, por ejemplo, así la forma de vestimenta o alguna forma de hablar y eso. Nosotros no producir y no somos auténticos. Exactamente, tenemos que empezar a valorar. Produce nuestra gente, por decirte, profe, los indígenas hacen tantas cosas bellas y muchas veces Naya Momba, ya mover mi a otro lado igual mi producto. Y siempre los que están produciendo en nuestro país no se le da, no se le compra o no se le, ¿cómo le voy a decir? No se valora. No se le da también esa oportunidad a la gente de vender su producto. Por ejemplo, nosotros compramos o uno que tiene cartera y pone interés o uno extranjero porque es chuco. Sin embargo, nuestras indígenas hacen maravillas y son belleza lo que ellos hacen y son arte, artesanía, y muchas veces nosotros vemos y valoramos más el tema de nuestro y por ejemplo la vestimenta. Hay cosas, por ejemplo, tan hermosas, tan hermosos trabajos, pero no valoramos. O no llevo precio por ahí. Oye, para ahí. Porque es de acá nomás, porque es los indígenas nomás. Y si viene de otro país, se le da el valor económico y el producto es más caro, pero igual de yo. Excelente el ejemplo. Mira, acá Karina Bordón dice, hola, estoy las 7:06. Estoy esperando para conectarme, dice. ¿Le pueden dar paso a Karina Bordón para que se conecte, por favor? Ya estoy, profe, gracias. Sí, bueno, yo te estaba escribiendo acá. ¿Ya te conectaste? Bueno. Sí, ya se preocupamos. Bueno, muy bien, excelente. Gracias, Miriam, excelente tu ejemplo. Eso de aterrizar nuestro contenido, pega ahí por ahí tereilla ya. Bueno, universidad occidentalizada.
origen y evolución, su rol en la colonización del conocimiento. Imagínense, universidades occidentalizadas, vean desde, ya es en Dupona que vean. Cristian, Básicamente son occidentalizadas porque surgieron en el contexto de la expansión europea y la modernidad colonial, consolidándose como centros legitimadores del conocimiento eurocéntrico. Su evolución ha reforzado estructuras de poder que marginan saberes indígenas, asiáticos y populares. Africanos, africano, asiático, indígena y populares. Sí, básicamente desmiente el saber de toda esa, de todas esas razas, digamos. De toda esa marginalidad. No es por Europa. Sí, exactamente. Pertenecer a ese tipo de raza, color, estatura o lo que sea, color de piel. Y sí, básicamente, estas instituciones han jugado un papel clave en la colonización del conocimiento al imponer epistemologías únicas como universales, invisibilizando otras formas de pensar y conocer el mundo. Esto es a raíz también de los 4 genocidios, epistemicidios del siglo XIX. Del siglo XVI son los epistemicidios. Pero no vamos a adelantarnos todavía porque vamos a ir por orden, porque mis compañeros tenemos que ser pedagógicos. Vamos a hablar, porque no sé si tus compañeros leyeron ese tema, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una mezcolanza en su cabeza. Vamos a explicar esto que está acá nomás. Fíjense, estas instituciones, dice, han jugado un papel clave en la colonización del conocimiento, imponiendo epistemologías únicas. Europa impone el conocimiento científico como si fuera lo único válido. ¿Y qué pasa con eso? Invisibiliza al resto del mundo otra forma de pensar y de conocer el mundo. Invisibiliza. Eso es. ¿Por qué invisibiliza? Porque solamente lo que produce el norte, Estados Unidos y estos 5 países europeos es lo válido. Solamente lo que producen estos países. A ver si me dicen con precisión esos 5 países de Europa cuáles son, porque eso dicen en el material expresamente. Yo no recuerdo nomás. Sé que es Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y el otro lo que no sé si es España o cuál, no estoy seguro, pero uno me falta. Y bueno, entonces... Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, profe. Estados Unidos, 6 son, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y el otro. 5, o sea, Son 5 de Europa, 5 de Europa y Estados Unidos, falta un país. Bueno, falta uno. Entonces, fíjense, esto es, cuando se ensalza demasiado solamente el conocimiento producido por Europa, entonces el resto no vale. ¿Y qué pasa? Perdemos, el mundo pierde porque se pierde esa variedad y esa riqueza. ¿Se acuerdan que la epistemología de género decía justamente, pregonaba eso? ¿Se acuerdan? La epistemología de género justamente criticaba eso. ¿Por qué solamente el saber europeo tenía que ser hegemónico? ¿Por qué? ¿Por qué este saber racista y sexista tenía que imponerse? ¿Por qué? Porque al ser racista... Permiso, profe. Sí. Si puede el compañero Cristian apagar su micrófono, no te escuchamos, profe. Ah, Cristian. Sí, disculpe. Esta vez tengo de micrófono, Cristian, porque interferencia. Oye, puedo interferencia, la gente de micrófono no gusta eso. Bueno, gracias Miriam, gracias. Bueno, entonces eso es, ¿verdad?
No, yo para relacionar con las otras epistemologías nomás. Eso que se dice acá tiene muchísima relación con la epistemología del sur, ¿se fijaron? Y tiene muchísima relación con la epistemología de género, porque justamente la epistemología de género lo que denuncia es ese machismo y esa predominancia masculina en el saber. Y ahora se dan cuenta por qué es masculina, porque estos 5 países europeos más Estados Unidos, solamente los que deciden ahí el conocimiento no son los países, son los varones de esos países, no están las mujeres. Por eso es sexista y es racista, porque solo Estados Unidos y estos 5 países de Europa son los que tienen el derecho a producir conocimiento válido y a validar el conocimiento del resto del mundo. Y ellos no validan lo que el resto del mundo marginal produce. No, pero qué esperanza. Si ellos son raza superior, ellos son los únicos capacitados para producir verdadero conocimiento válido y universal. Atención con la palabra universal. Universal viene de uno. Solamente lo que dice uno es lo que vale. ¿Y qué es ese uno? Europa, o sea, es el mundo nórdico, Europa y Estados Unidos. Por eso es universal, uno. El conocimiento es único. Solo viene de Europa y Estados Unidos, el norte, el hemisferio norte. ¿Verdad? Y por eso nació la epistemología del sur como contestación a esa epistemología nórdica, hegemónica, criminal, que produce genocidios, epistemicidios y va propagando desde el siglo XVI con la misma ideología, con la misma mentalidad hasta hoy. Eso es lo que se critica en la epistemología del sur, eso es lo que se critica en la epistemología del género, solo que la epistemología del género pone énfasis en que es un conocimiento sexista, androcéntrico, patriarcal y machista, porque estos países nórdicos excluyeron a sus mujeres. No sé, hagan ustedes idea que porque estén en Francia o Alemania, ustedes van a ser mujeres reconocidas. No, las mujeres tampoco. Solamente estos países blancos europeos, ellos. No sé, hagan ilusiones los demás paraguayitos morenitos bajos. No. Le daban más crédito al hombre, profe. Pero no a todo hombre. Atención, no crean el paraguayito que a él le van a hacer crédito. En una reunión X se le da más atención al trabajo del hombre que a la mujer y que hace similar trabajo, ¿verdad? Se desvaloriza lo que hace una mujer. Su idea es subestimada y desvalorizada. Sí. Vamos avanzando en eso muy lentamente. Hay avances, pero os falta hueterí. Falta hueterí. Bueno, aquí empezamos ya con los 4 genocidios, epistemicidios del siglo XVI. Peape 1500, cuera peuyapoa, cuejicuey, matanza, boruchupecuela, la espejito, ñandebe, ñande indígena, pero rapaite, ñande orocuera, aupega tu, a nuestras indígenas más hermosas, ¿verdad? Las violaban. Y así, ¿verdad? Eso, y además mataron toda nuestra cultura, mataron la religión de nuestros indígenas, impusieron la religión católica, la religión de los conquistadores, mataron su cultura, su religión, su idioma, su lengua, su conocimiento, peagina la epistemicidio o yucapaite, porque solamente la Europa conocimiento la ovalea, el resto ya yucapaite, a comía tau diligencia, ya yucapaite, ya elimina paite, a toputa la ovalea, peagina la epistemicidio. Los 4 genocidios, vamos a ver, es que se produjeron 4 matanzas impresionantes y vamos a ver de qué se trata esas 4 matanzas de 4 pueblos, porque genocidio significa matanza de los pueblos. Vamos a ver, ustedes van a decir, yo les cedo el micrófono. Sí, profe, los 4 genocidios epistemicidios del siglo XVI son filosofía cartesiana según Enrique Dussel, la conquista de Al-Andalus, genocidio epistemicidio contra musulmanes y judíos,
la conquista del continente americano en relación con la conquista del Al-Ándalus, genocidio, epistemicidio contra pueblos indígenas, marranos, mariscos y africanos. La conquista de las mujeres indoeuropeas, genocidio, epistemicidio contra las mujeres, como estaba mencionando, profe. Ya, bueno, excelente, te voy a ayudar un poco. Entonces, los 4 genocidios, la filosofía cartesiana ahí no es ningún genocidio. La filosofía cartesiana es la filosofía que utilizaron estos sinvergüenzas genocidas que produjeron esa matanza. O sea, la matanza del Andalus, que es una parte de España, la matanza de esta parte de España, del Andalus. Andalus era una partecita, un pueblo de España, una provincia de España, ¿verdad? Donde estaban los musulmanes y los judíos. Sí. Bueno, ese lugar se llamaba Andalus. Hoy es Andalucía. Hoy es Andalucía. Ahí en esa zona de Andalucía de España estaban los musulmanes y los judíos. Y ahí se produjo una matanza, una aniquilación de los musulmanes y de los judíos. Ya entonces, y esto no era Hitler, se fijan, ya entonces se produjo esa matanza. Bueno, entonces esa es la primera matanza. La segunda matanza entonces es contra los pueblos indígenas, marranos. Ahí van a explicar qué significa marranos. Y no es marisco, PH usema marisco, morisco y africano. Morisco. Para que se mañana llegue la marisco, pues voy a escribir. Usema la marisco y nada. Y eso ahí. Bueno, entonces el morisco y africano, ahí nos van a explicar qué significa. Vayan ya buscando en su inteligencia artificial y tengan a mano anotado qué significa marrano, morisco y africano. Ani que me marisco y nada. La conquista de las mujeres indoeuropeas, genocidio, epistemicidio contra las mujeres. ¿Se acuerdan que a las mujeres le mataban vivas? Le cortaban la cabeza. ¿Se acuerdan que le cortaban el cuello? Le guillotinaban a las mujeres y le mataban vivos en la hoguera y se carcomían, se carbonizaban a las mujeres indoeuropeas. Eso indoeuropea ya era. ¿Y cuál era su pecado? Solamente el gran pecado que le llevaba a este genocidio era porque ellas tenían conocimiento impresionante sobre medicina, sobre espiritualidad, sobre astronomía, sobre física, sobre matemáticas. Había mujeres súper sabias. ¿Y qué pasó con estos hombres? Ellos, acuérdense que el conocimiento es machista. Y cuento y cuara. Y cuento y cuara. No, y cuenta. Entonces, como habían muchos, y ellos no sabían lo que muchas de estas mujeres sabían, entonces las trataban de brujas y las aniquilaban. Muchísimas mujeres sabias, instruidas, eruditas murieron solamente por el hecho de tener conocimiento que a los hombres les molestaba o no sabían. Imagínense. Bueno, entonces estos son los 4 genocidios del pueblo del pueblo andaluz. Es marrano, profe. Marranos, ¿qué quiere decir? Término ofensivo o despectivo. Claro. Eso en algunos países hispanohablantes, marrano se usa como insulto para referirse a alguien sucio o grosero. En el contexto histórico, en la historia de España, especialmente durante la Inquisición, los marranos era un término peyorativo utilizado para referirse a los judíos conversos al cristianismo, que supuestamente seguían practicando su religión en secreto. Te voy a decir quién tenía un pánico de que la Inquisición le quemara. Santa Teresa de Jesús, porque su papá era judío. Pero después, como ellos vivieron en España, y en España se le perseguía y se le mataba a los judíos, él cambió de religión, el papá de Santa Teresa. Yo fui teresiana, ¿verdad? Yo fui teresiana y sé muy bien esa historia. Entonces, los papás se escondieron y ellos se cambiaron a la religión católica. Y por eso Santa Teresa tenía muchísimo miedo de que se supiera la historia de conversión de sus padres, porque ella no quería morir quemada.
¿verdad? Porque todos estos eran quemados y eran considerados marranos. Marrano, entonces, eran los judíos convertidos al catolicismo, ¿verdad? Y los Al moriscos, cristianismo. al cristianismo, al Sí. catolicismo. Y los moriscos, Eran musulmanes que tras la conquista cristiana de la península ibérica fueron forzados a convertirse al cristianismo también, especialmente después de la caída del Reino de Granada en 1492. ajá, claro, porque en Muchos Granada era... muchos seguían practicando el Islam en secreto, lo que llevó a que fueran vigilados y perseguidos por la Inquisición de manera similar a lo que ocurrió con los judíos conversos marranos. Ajá. Y bueno, los marranos entonces fueron los judíos convertidos al catolicismo y los moriscos, vamos a corregir después eso, y los moriscos Moriscos, fueron sí. entonces Moriscos. los musulmanes convertidos al catolicismo por miedo a ser quemados por la Inquisición. La Inquisición, ustedes saben que fue ¿saben cómo se le llamaba en la época? Santa Inquisición, Santa, cuidado, Santa Inquisición se le llamaba porque la Iglesia Católica se creía con poder, bueno, hasta ahora se cree, con grandes poderes, ¿verdad? Para matar a otro y para poder creerse que su pensamiento es el único verdadero y válido, que su doctrina es la única válida. Imagínense, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un pasado también un poco difícil. Y bueno, Sí. la matanza. Dice, ¿qué pasó con ellos? La expulsión de los moriscos de España, en una de las decisiones más polémicas del periodo, se estima que fueron expulsadas entre 275.000 y 300.000 personas, lo que tuvo un gran impacto social, económico y cultural en varias regiones, especialmente Valencia, Aragón y Andalucía. Imagínate, Andalucía es un lugar, uno de los lugares más preciosos. Ustedes saben que los musulmanes fueron los hombres más eruditos de la historia. Ellos fueron los primeros médicos, ellos fueron los primeros científicos, los primeros filósofos, ellos fueron los primeros astronautas. Ellos fueron mucho más sabios que Occidente. Y gracias a ellos, ¿verdad? Gracias a estos sabios musulmanes, nosotros tenemos la filosofía que tenemos, porque ellos fueron los que tradujeron, los musulmanes tradujeron las obras completas de Aristóteles del griego al latín, porque el latín era la lengua que se utilizaba, la lengua oficial que se utilizaba, así como el inglés es ahora. Entonces los musulmanes tradujeron las obras completas de Aristóteles del griego al latín. El latín, que era el idioma hegemónico. Entonces, del latín al español fue Santo Tomás de Aquino en el siglo XII el que tradujo después esas obras completas del latín al español. Y eso no se dice nomás, ya se habla de Santo Tomás, pero nadie habla de los musulmanes, porque eso es el occidentalismo. Ese occidentalismo viene de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica fue la que en esas guerras de religión que llamaban Guerra Santa, ¿verdad? Contra los musulmanes, mataban a los musulmanes para llegar a la Meca, porque supuestamente la Iglesia Católica tenía la verdadera religión, la verdadera fe y la verdadera doctrina. Y todo aquel que se apartaba de la verdadera doctrina tenía que ser aniquilado, ya sea en la Inquisición o a través de las guerras santas. Santa se le llamaba porque era el nombre de la verdadera religión. Imagínense. Bueno. ¿Quiénes son los musulmanes? Los musulmanes, musulmán es quien sigue las enseñanzas del profeta Muhammad, y el Corán, el libro sagrado del Islam. Creen en un solo Dios llamado Alá en árabe. Practican los 5 pilares del Islam: la fe, la oración, la limosna, el ayuno durante el Ramadán y la peregrinación a la Meca. Excelente, excelente. No, los musulmanes, eso vamos a estudiar ahora, vamos a estudiar también con el próximo grupo que van a presentar, ellos van a profundizar más en el tema de los musulmanes y el aporte de los musulmanes. A ver un poco si me acuerdo el nombre de estos musulmanes que tradujeron, que son médicos y filósofos y verdad que no me viene en mente, ya tengo perdida memoria también, bueno, después me va a venir.
pero los musulmanes fueron los más. Imagínense que nosotros, ustedes sabían que el alfabeto que nosotros tenemos, el alfabeto proviene del sistema árabe de los musulmanes, el alfabeto que nosotros utilizamos, el abecedario. ¿Sabían ustedes? ¿Sabían ustedes que las palabras las palabras más importantes de la medicina provienen del mundo musulmán, del mundo árabe? ¿Sabían ustedes? Muchísimas palabras, y nosotros en el español tenemos muchísimas palabras que provienen del mundo musulmán, del mundo árabe. Se destacó por su cultura, ciencia, arte y convivencia, dice luego. Sí, fueron los más sabios. Sí. Bueno, en fin, así que, bueno, y vamos a hablar un poco de la filosofía cartesiana. A ver, un poco, genocidio. Estos son los 4 genocidios, epistemicidio, ya vimos lo que significa, bueno, a grandes rasgos. Ahora vamos a hablar de la filosofía cartesiana. Esto es muy importante, el tema de la filosofía. ¿Por qué? ¿Cómo esos 4 genocidios, epistemicidios, gracias a qué se produjeron? Gracias a la filosofía de Descartes. O sea, esta gente europea que produjo la matanza, ¿verdad? Esos genocidios, epistemicidios a lo largo del siglo XVI y hasta hoy, se basaron en la filosofía de Descartes. O sea, Descartes le da el insumo, en la filosofía de Descartes encontraron el insumo necesario para creerse la raza superior con derecho a aniquilar los pueblos y los conocimientos, con derecho a producir el genocidio y el epistemicidio. La filosofía de Descartes le dio el insumo necesario y de hecho la filosofía de Descartes tiene ese rasgo europeizante que le autoriza, ¿verdad?, a estos autores a seguir produciendo esos genocidios y esas matanzas de los conocimientos. ¿Y qué es lo que tiene la filosofía de Descartes? Por eso justamente los filósofos de la epistemología del sur, los filósofos de la epistemología de género y de la epistemología crítica, señalan la filosofía cartesiana como la culpable, como la fuente principal para producir estas matanzas. La causa profunda, dice luego, la causa profunda del genocidio y del epistemicidio occidental. Imagínense, y nosotros, que para nosotros la filosofía de Descartes era hambrena, y claro, nosotros estamos con nuestro manual de Europa. Bueno, a ver un poquito, vamos a ir diciendo qué dice esto, y después, ojo, leñan de hora, Gina. Sí, por eso. Dice que la filosofía cartesiana ha tenido gran influencia en los proyectos occidentalizados de producción de conocimiento. La pretensión de no localización de la filosofía de Descartes de un conocimiento no situado inauguró el mito de la egopolítica del conocimiento. Un yo que asume producir conocimiento desde un no lugar. Como lo afirma el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez en 2003, la filosofía cartesiana asume la epistemología del punto cero, es decir, un punto de vista que no asume a sí mismo como un punto de vista. Añadiría a Castro que una filosofía que asume producir un conocimiento superior por no estar contaminado sí, por nada terrestre, ni social, ni espacial, temporal o corporal. Va de pillar. Yo voy a explicar, pero va de pillar. O alguien del grupo, Gabina o Cristian, va de pillar. Ya explicaste, pero hay cosas de pillar. Y bueno, asume producir un conocimiento desde un no lugar, dice. Yo le explico, es difícil, yo le voy a explicar, no se preocupe. Bueno, ay, Dios mío, lo que está diciendo acá es que... Ay, Dios mío, es mi palo, Gina, la filosofía pura. Sí, por eso suspiro, cuando uno, te duele el alma cuando vos sabes. Bueno, por eso es mejor no saber. El saber duele, Ingo, la ignorancia opera tranquilo, hacer la mitad. Cuando vos sabes algo que tú sufrís. Bueno, sufrí porque sabe el fondo de la cuestión. Bueno, acá lo que está diciendo es que
influenció, ¿verdad?, en los proyectos occidentalizados del conocimiento. ¿Por qué? Porque la filosofía de Descartes supuestamente parte de cero. O sea que él es absolutamente objetivo, porque él no está contaminado para nada de una subjetividad. Él parte de cero, él no parte de la historia, no parte de nada. Y su conocimiento es universal. ¿Por qué? Porque no está situado, no es un conocimiento. Él fue francés, ¿verdad? Francés del siglo XVII o del siglo XVI. Del siglo XVI fue Descartes. Después Dussel toma la filosofía. Dussel es Enrique Dussel. Dussel es argentino es Dussel, el filósofo de la liberación. Él toma la filosofía cartesiana y este filósofo argentino, Enrique Dussel, él es el que critica la filosofía cartesiana y lo que hace esta interpretación. Enrique Dussel es de Mendoza, Argentina, que después fue exiliado a México. Tiene como más de 60, 70 libros. Enrique Dussel, durante la dictadura fue exiliado, se fue a México y vivió allá. No sé si volvió otra vez después a Mendoza. Creo que él vive todavía, Enrique Dussel. Bueno, y él es el que hace la interpretación de la filosofía cartesiana y él es el que critica, porque él tiene la filosofía de la liberación, él se sitúa en la filosofía de la liberación y en la teología de la... Pionero en pensar la filosofía desde el sur global. Ajá. Criticó la colonización como un fenómeno no solo político y económico, sino también epistémico. Exacto, exacto. Excelente. Muy bien. Me alegra eso de estar constantemente participando y de estar atenta y aportando. Muy bien. Yajaque Gavinas a Cristian, Yajaque Gavinas a Cristian. Bueno, entonces, ¿por qué significa no situado y desde un no lugar? Porque claro, ¿no? Él lo que produce Descartes en su filosofía, lo que pretende producir es una filosofía universal para todos. ¿Por qué? Porque él no está situado en un contexto histórico, ni social, ni puntual. No, él produce conocimiento que es atemporal, no está supeditado al tiempo, no está supeditado al espacio. No es un conocimiento francés. Él está en Francia, pero no es un conocimiento. Sí. Según Dussel, entonces, profe, permiso, propone que el pensamiento debe surgir desde la realidad vivida de los pueblos oprimidos. Entonces, no es solamente lo que dice o piensa otros filósofos, sino lo que realmente él quiere es que el pensamiento surja de la realidad vivida por los pueblos. Sí, excelente, excelente. Eso dice Dussel, pero vamos a tratar de entender por qué la filosofía cartesiana es el insumo varieté para producir todo estos genocidios, epistemicidios. Eso primero quiero que entienda, porque esto es medio complicado. Y vamos a entender primero esa parte y después la aplicación que hace Dussel, porque los dos a la par nos va a ser difícil. Porque este es un bocado difícil de roer. Bueno, entonces, supuestamente Descartes produce un conocimiento que no está situado, o sea, no podemos decir que es un conocimiento francés nomás. No, señor, es un conocimiento no situado, no que no está en Francia, sino que es para todos. Sino es solamente, que si no está situado significa que es para todos, que es universal, ¿verdad? Y parte de una ego política del conocimiento. ¿Por qué? Porque parte de un yo, ¿verdad? Yo pienso, ¿verdad? Yo pienso, luego existo. Parte de un ego, parte de un pensamiento egocéntrico. Y ese pensamiento egocéntrico es el pensamiento que parte de un yo y que produce un conocimiento para todo. Y fíjense que ese conocimiento que no parte de ningún lugar, que no tiene situación geográfica, que no tiene situación histórica, que no está supeditado ni a la historia, ni a la geografía, ni a ningún otro contexto. Entonces, esta es la filosofía universal y válida para todos. La existencia del sujeto, o sea, que la existencia del ser humano. Claro, esta es la filosofía para todos. Además, fíjense, ¿por qué este conocimiento es universal y es válido para todos? Porque supuestamente la filosofía cartesiana mira desde los ojos de Dios. O sea, no es eso.
aquí él está queriendo dar a entender que ellos son los dioses. O sea, los europeos son los dioses. Por eso el conocimiento que ellos produzcan es un conocimiento superior porque se asimila al conocimiento producido por Dios. Es decir, que el conocimiento que ellos producen está validado por Dios. Ya le metieron ahí a Dios, le metieron por la puerta trasera, de ahí le metieron a Dios. Entonces validan ese conocimiento universal que produce Europa porque ese conocimiento es validado por Dios. Dicen que ellos están mirando desde los ojos de Dios y como Dios es omnipotente, todo, potente, puede, todo lo puede. Entonces ellos también producen conocimiento como Dios, todo, potente, poder. Por eso también ellos producen conocimiento que todo lo puede. Y por eso, porque ellos miran desde los ojos de Dios, ellos son los dioses que producen conocimientos únicos, válidos para todos. Por eso ellos tienen esa autoridad, porque lo hacen desde los ojos de Dios y nadie más que ellos pueden hacerlo desde los ojos de Dios. Por eso no está situado, porque Dios tampoco está situado. Y ese yo en definitiva es un yo asumido desde Dios. Desde Dios es ese yo, por eso que es tan potente ese yo y es para todo, porque es desde Dios y Dios pues es universal, Dios pues es más allá que el tiempo y la circunstancia y la geografía. Fíjense, ahí está el poder, esos grandes rasgos nomás. Bueno, y entonces por eso es que la filosofía que asume producir un conocimiento superior no está contaminado por nada terrestre. No, ellos ni ahí no están contaminados por nada terrestre. Ellos no tienen directo. Claro, ellos directo a Dios, no está, ellos ni ahí con lo terrestre. Ellos desde Dios, ¿verdad? Por eso es desde un no lugar. Dios tampoco está supremos. Claro. Ellos son los supremos, no están situados, ellos no están ni aquí ni allá, no, por favor, ellos están en todos lados, ellos son los supremos, vea la palabra, excelente. Bueno, por eso ellos, entonces la filosofía de Descartes, eso es lo que dice, y por eso les valió demasiado a estos de la colonia para basarse como insumo en eso. Bueno, pasamos ya entonces por qué la filosofía de Descartes es un insumo adecuadísimo y un insumo por excelencia para ese genocidio. Ya vamos a ver un poco de qué se trató el genocidio epistemicidio contra los musulmanes y judíos. Ya dijeron lo más o menos, pero ya explicate el primer genocidio epistemicidio. La conquista de Andaluz, genocidio epistemicidio contra musulmanes y judíos. La conquista final de Andaluz a finales del siglo XV se realizó el lema de la pureza de sangre, que era un discurso proto-racista, aún no plenamente racista, contra las poblaciones musulmanas y judías durante la conquista colonial del territorio andalusí. Por parte de la monarquía cristiana castellana contra el sultanado de Granada, que fue la última autoridad política musulmana en la península ibérica, Maldonado Torres, 2008. La práctica de limpieza étnica del territorio andalusí produjo un genocidio físico y cultural contra musulmanes y judíos. Los judíos y musulmanes que se quedaron en el territorio fueron asesinados, genocidio físico o forzado a convertirse en cristianismo, genocidio cultural. Explícame bien, Y ellos que a un grupo le sacaron su origen, que hasta que se olvide de sus filosofías ancestrales y eso, convertirse en una otra población colonial. Ajá. Sí, lo que es una destrucción de la... Acá es sultanato de Andalucía y acá es Andalucía. Bueno, entonces, sí, muy bien. Entonces,
Fíjense que esto a lo largo de la historia y hasta ahora, Occidente les sigue persiguiendo a los musulmanes. Acá es musulmanes y judíos. Musulmanes y judíos. Fíjense que hasta ahora estos pueblos judíos y musulmanes son perseguidos. Y fíjense ustedes, piensen nomás, ¿por qué será? Piensen, Acá dice contra las poblaciones poblaciones musulmanas, y poblaciones judías, está bien. Poblaciones judías durante la conquista colonial del territorio de Andalucía. Andalucía. Que destruyen su conocimiento y se apropian de ello, profe. Claro. Pero Hasta que desligan de su origen. Sí, pero fíjense lo grave de esto. ¿Quién hacía esto? La monarquía cristiana hacía esto. O sea, la Iglesia Católica hacía esto. La Iglesia Católica estaba representada en los reyes. Acuérdense que los papas eran reyes. Los papas eran reyes. Entonces, ¿quiénes protagonizaban estos genocidios, epistemicidios? La Iglesia Católica. Cuando se habla de monarquía cristiana, los papas eran monarcas, los papas eran reyes. Después nomás eso se fue separando. Más o menos se fue separando. Hasta ahora los papas tienen ese carácter de reyes, ¿verdad? Ya no se les permite de tanto. Pero por eso fueron ellos los que produjeron esas matanzas. Entonces fueron de la Iglesia Católica también la que produjo las guerras santas. Siempre la Iglesia Católica representada como con esa filosofía hegemónica también, la Iglesia Católica representando y encarnando esa filosofía católica occidentalista, esa filosofía que produce el genocidio y el epistemicidio. Ese es el papel de la Iglesia Católica. Ese ha sido, y así que ojo con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene estos lastres y hay que estar muy atentos, ¿verdad? Y como en Occidente el que tiene más poder, tiene un poder muy grande, es la Iglesia Católica todavía hasta ahora. Aunque los musulmanes están creciendo muchísimo. Bueno, entonces pues dice la práctica de la limpieza étnica del territorio de Andalucía se mató, claro, se mató, se arrasó con todo. Dejó más de los judíos y los musulmanes. Se les mató y a los que no querían morir, bueno, tenían que convertirse y estar vigilados. Siempre. Estar vigilados siempre y siempre tenían que ser como despreciados. Despreciados, y creo que se le ponía una etiqueta, un cartel en la casa. Tenían un distintivo para que, así como para humillarle y que todo el mundo sepa que ellos son judíos vueltos convertidos. Así era, imagínense. Bueno, entonces fueron asesinados. Genocidio físico, entonces, es el asesinato. Y el epistemicidio es el genocidio cultural o el genocidio del conocimiento. Sí, matar su conocimiento, su cultura y eso. Su religión, su idioma. Sí. Excelente. Bueno, ahora vamos. Limpieza étnica se alcanzó mediante el genocidio físico, epistemicidio, a partir de los siguientes procesos. Y la expulsión forzada de los musulmanes. Cristiana del norte de la península ibérica. Esto es lo que en la literatura se llama hoy colonialismo de población, la destrucción masiva de la espiritualidad y el conocimiento islámico y judío mediante el genocidio llevó a la conversión forzada, genocidio cultural de los judíos y musulmanes que decidieron permanecer en el territorio. ¿Vieron qué crueldad? Sí. Qué crueldad. Y después se habla de los musulmanes como ellos lo malo de la película, pero no se sabe la historia, no se sabe lo que fue lo que hizo la Iglesia Católica, no se sabe lo que hicieron los reyes. La Iglesia Católica tenía la investidura de reyes, no se sabe. Eso se dan cuenta que es importante investigar en las fuentes académicas, Anira Yaputape, prensa amarillista, Bebellas en duda, Pepacito, que te ya repetí. No, tenemos que ir a las fuentes porque se tergiversa mucho la historia. Bueno,
La conquista del continente americano en relación al Ándalo, el genocidio y epistemicidio contra los pueblos indígenas, marranos, moriscos y africanos. Esto ya hablamos, vamos a pasar a esto. La colonización implicó un genocidio, aniquilación de cuerpos, un epistemicidio, ¿verdad? Aniquilación de saberes, legitimado por discursos cristianos, raciales y civilizatorios, claro. Toda esta aniquilación de los cuerpos, esta matanza de los cuerpos, esta matanza de los conocimientos se hacía porque, claro, ellos querían culturas limpias, puras, religiones verdaderas y querían instaurar una verdadera civilización, civilizada, valga la redundancia. Por eso hacían eso, porque solamente ellos tenían la verdadera, la verdad en la religión y la verdad en los pueblos, la verdad en la forma de convivencia, la verdad en esa civilización, ¿verdad? Y lo que nos estaban, según sus patrones culturales, eran incivilizados, eran bárbaros. Solamente ellos, y según su formato, eran los civilizados. Por eso los indígenas eran considerados como bárbaros, porque no se ajustaban a ese patrón civilizatorio de Occidente, de estos países europeos y de Estados Unidos. Y este patrón se replicó en América con la imposición del cristianismo, la imposición de la lengua española y el pensamiento occidental sobre los pueblos indígenas. Por eso los indígenas dejaron su religión y se convirtieron a la Iglesia Católica, porque los misioneros, en definitiva, los llamados misioneros, lo que hacían es propagar, ¿verdad?, la religión de los conquistadores. Bueno, vamos a ver un poco la conquista de las mujeres, el genocidio, epistemicidio contra las mujeres. Ya me vea la matanza de las mujeres. Sí, profe. Justo el varón va a hablar de él. La conquista de las mujeres indoeuropeas hace referencia a un proceso histórico en el que, con el surgimiento de las sociedades patriarcales y la expansión del poder estatal y religioso, se produjo un genocidio y epistemicidio contra las mujeres. Este proceso implicó la destrucción sistemática de sus saberes, espiritualidades, roles sociales y forma de autoridad. Imagínate. Bueno, terrible, esto ya estamos hablando. ¿Qué más? Se reprimen las prácticas de sanación que las mujeres estaban realizando. Las mujeres siempre sabemos esas prácticas de sanación. Nuestras abuelas y eso como el suico se oímos mal, care se oímos mal, la verbena que es el humaró para el dolor de estómago, el maracayanambí que es para la garganta. Bueno, todo eso nosotros sabemos de nuestros abuelos, de los indígenas. Entonces las mujeres sabían esas prácticas de sanación, reprimieron las prácticas de sanación, reprimieron la espiritualidad femenina. Ustedes saben que Santa Teresa estuvo a punto de ser guillotinada, a punto. ¿Saben por qué? Porque ella decía que Jesús era humano, que ella le sentía humano. Hoy día nosotros decir que Jesús es humano para nosotros es natural, pero ellas estaban a punto de guillotinar. ¿Y saben quién les salvaron? Los jesuitas. Los sacerdotes jesuitas teólogos, porque claro, ella tenía esa ciencia infusa directa del Espíritu Santo y ella sabía. Bueno, y entonces la espiritualidad femenina, por eso muchas mujeres fueron quemadas por su práctica de sanación, por la espiritualidad femenina, por sus conocimientos ancestrales, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, especialmente durante eventos como la Casa de Brujas de Europa, que fue una forma de disciplinar y eliminar a las mujeres sabias, a las mujeres parteras y a las líderes de las comunidades. Imagínense qué crimen sin nombre. A las mujeres más sabias, a las lideresas, a las parteras, esas que daban vida, que daban luz, que tenían conocimiento de sanación, de espiritualidad para fortalecer el alma de las personas, la motivación. Pero qué crimen, Dios mío, qué crimen leso, un crimen de lesa humanidad.
Bueno, este patrón luego se replicó este patrón de matanza contra las mujeres, se replicó en la colonización de América. Siempre estuvo este patrón, ¿verdad? Siempre, se fijan, siempre estuvo. Se replicó en la colonización de América, donde también se despojó a las mujeres indígenas y africanas de sus saberes y posiciones de poder. Vea, la poder, Jicuela, poder es solo masculino. Guay si una mujer tiene poder. Este análisis es común a los estudios decoloniales y feministas que denuncian cómo el patriarcado colonial destruyó tanto cuerpos como saberes femeninos. Esto es lo que se denuncia, ¿verdad? ¿Viste? ¿Vieron esta epistemología crítica, esta epistemología desobediencia epistémica? Pero ¿cómo no vamos a desobedecer estos conocimientos? ¿Cómo vamos a obedecer estos conocimientos que nos están matando, aniquilando, solo porque somos lideresas, porque practicamos la espiritualidad liberadora, porque sanamos a otros, porque sostenemos a otros? ¿Cómo no vamos a rebelarnos contra eso? Díganme un poco. Bueno, terrible. Pensamientos egoístas. Egoísta quedó suave luego, ¿verdad? Queda suave. Sí. Un endiosamiento del ego masculino ya soberano. Un desborde. Y eso todavía tenemos hasta ahora. Sí, hay en otros casos, en muchos otros casos propios, no solo en el saber, en el conocimiento empírico y todo eso, sino también el tema de, ¿cómo te iba a decir? El feminicidio, ese que ocurre tanto hoy en día. Feminicidio. Sí. El feminicidio. En la sociedad actual te hablo que también existe, porque la mujer tiene más conocimiento o porque tiene más salida laboral, porque conoce mucho más. Entonces, muchas veces el egoísmo del varón, por ser celoso, que ella le aniquila a su pareja o a su mujer. Y eso no es luego nada, entre comillas. Esos hombres grandes pedófilo que a las pobres niñas le violan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 añitos. Eso no tiene perdón. Mujeres que salen a trabajar, tienen que ganarse la vida y después venir y ser otra vez golpeadas o maltratadas por sus parejas. Sí. Exactamente. Y bueno, se dan cuenta la raíz histórica que tiene todo eso y que eso no es de ahora nomás. Tenemos que agudizar nuestra mirada para darnos cuenta que esta ideología es milenaria y dónde tiene su raíz. Y que todo esto que estamos viviendo no es casualidad. Ya y Paco con mundo, te dice esa viejita abuela, ya y Paco, ya y Paco, del siglo XV, XVI, Ojo, vaya te vende más y así tenemos que mirar las raíces históricas del mal actual. Tenemos que tener tenemos que agudizar nuestra mirada y ver que esas raíces ideológicas de los males que estamos viviendo hoy tiene una raíz, pero centenaria, milenaria casi, y que nosotros, porque creemos que son cosas puntuales, aisladas, no podemos atar los cabos, pero tenemos que atar los cabos para de raíz poder entender lo que pasa y aniquilar esto en su raíz, porque cuando se extirpa desde la raíz únicamente desaparece el árbol, porque si cortamos el tronco nomás y está la raíz, sí. Bueno, exactamente. Ya responde miles de preguntas fundamentales ya han de forzar ahora, Gina. Sí. Respuesta a la pregunta fundamental: ¿cuáles serían los rasgos más importantes de la desobediencia epistémica en relación a los 4 genocidios, epistemicidios, y cómo podríamos aplicarlos a nuestras universidades paraguayas? ¿Qué era? Los rasgos más importantes de desobediencia epistémica en relación a estos genocidios, epistemicidios, los encontramos en una resistencia activa y una defensa de los saberes y culturas
que fueron marginados, suprimidos o destruidos por el dominio del conocimiento occidental hegemónico durante el siglo XVI. Su aplicación en nuestras universidades podemos fortalecer a través de la promoción de un ambiente académico inclusivo y equitativo. Esto no solo enriquece la educación superior, sino que también contribuye a la justicia intelectual y social en el ámbito académico y más allá. La crítica, el debate y la discusión en la academia es un factor detonante para la libertad intelectual y consecuente desobediencia epistemológica. Ah, ¿qué hay? O sea que nos está invitando a ser desobedientes, Pico. A reflexionar, profe. Y nos está, dice, y a ser desobediente epistemológica, porque si a mí me imponen un que me va a producir genocidio y epistemicidio, yo voy a desobedecer, lo siento. Yo tengo autorización para desobedecer ante ese epistemicidio que pretende desvalorizar mi conocimiento, mi producción de conocimiento, mi producción académica, mis valores culturales, mi lengua, mi forma de ser, mi identidad cultural. Yo tengo el auténtico derecho de desobedecer todo aquello que atente contra mi identidad personal cultural. Eso ahí está, profe, algo muy importante que hace rato dijimos, ¿verdad? Que muchas veces se nos acalla, pero por callarnos tanto es que también muchas veces no defendemos lo que nosotros sabemos, lo que nosotros tenemos o entendemos o somos o interpretamos como seres, ¿verdad? Que nosotros podemos también hacer un cambio con el conocimiento que cada ser humano, como personas, ya sea mujeres o varones también, ¿verdad? Podamos defender la justicia intelectual, social y también lo académico. Tenemos que defender. Y tenemos que defender nuestras prácticas culturales. ¿Verdad? Eso que para defender nosotros lo nuestro. Lo nuestro. Y sobre todo lo nuestro que nos identifica y que representa valores personales, familiares, culturales. Eso nos constituye a nosotros como pueblo, como persona, nos hace, ¿verdad? Entonces tenemos que valorizar porque eso nos distingue de los demás. Gracias a eso nosotros no somos ni Argentina, ni Brasil, ni Uruguay, ni Francia, somos Paraguay. Tenemos que estar nuestra gastronomía, profe, nuestras comidas tradicionales. Nuestras comidas tradicionales, nuestra comida. Claro, nuestro tereré, todo eso nos constituye. Entonces, ya no más matanza, ya no más epistemicidio, ya no más genocidio o balema. Bueno, esto da para mucha gente, da muchísimo, y el Power está muy bien presentado, se lee bien, las letras son claras, el diseño de fondo también permite que se lea bien. Es muy importante buscar un diseño que permita leer bien y con claridad. Este diseño permite leer bien, ¿verdad? Y algunas diapositivas tienen algunas imágenes, sí. Que faltó un poco más, pero ya no dio el tiempo. Pero el fondo, la verdad, el fondo está muy lindo, se lee muy bien, están distribuidos bien los espacios, una buena síntesis, y acá las primeras diapositivas están muy lindas, miren, están muy lindas. Y ahí tenemos otro video. Ahí tenemos otro video, los universalismos occidentales, 17 minutos, pero ya no nos da el tiempo. Entonces les invitamos a que ustedes puedan ver este video. Ve que no alcanza el tiempo. Entonces, nosotros habíamos pensado pasar este otro video que está lindísimo, ¿verdad? Entonces, y además que nos va a ayudar a entender la clase que viene. La clase que viene justamente tenemos un tema muy unido a esto. Entonces yo les recomiendo ver en sus casas eso porque ahora ya no
no queremos restarle tiempo porque mañana mucha gente tiene que viajar y etcétera, hay que prepararse, poner las maletas, las cosas, la heredia. Bueno, muy bien, entonces, excelente tu participación, Miriam. Gracias. Excelente, y bueno, Gabina también aportó también bastante dentro de sus posibilidades, y Cristian. Entonces, Gracias, profe, por todo, por estar con nosotros desde el comienzo. y sí, ese es mi... Tremenda suerte. Y Casi bueno, Casi no. casi fuimos desobedientes, pero obedecimos otra vez. querían seguir su tema. Y bueno, Sí. no, a mí me encanta todas esas cosas, me apasiona luego, entonces lo hago con mucho gusto. A mí me gusta que me consulten, lo que no me gusta es que no me consulten, ¿verdad? Bueno, así que se dan cuenta que es un desafío y que es un tema apasionante. ¿Qué les pareció a la gente que no es del grupo? ¿Qué les pareció el tema? No a la gente del grupo. ¿Qué les pareció el tema y la presentación de sus compañeros? Ellos son 3 nomás. Los otros grupos son un ejército, pero ustedes son 3 y no por eso dejaron de hacer todo el trabajo. Hicieron todo, ¿verdad? Le pusieron las pilas y ahí... Roñeja Ambaiteco, bro. Ambaité, potente de bárbaro. Es un grupo, un trío potente ese, un trío que vale por 30. Bueno, ¿qué les pareció al resto del curso? ¿Qué les pareció la presentación de los compañeros? Ani que peque guateri, tejano. Pero llena, llevo pete y no debe. Porque ustedes también van a querer que sus compañeros vayan. Eso, ahora ahí lo llevo meter. Muy bien, Adelaida, muy bien. Muy bien. Juan Sánchez ha levantado la mano y María, Karen, un pipaité, aplauso para Adelaida. Gracias. Excelente, usted y Terelo también. Respuesta tenés, profe. Según ellos, excelente. Bueno, yo también voy a unirme. Gracias, profe. Bueno, viste que somos un equipazo. Y así pues somos equipazo, ¿no? Bueno, y lo que me doy cuenta es que tiene muy buen resultado nuestras reuniones de grupo. Pero hay copaité en nuestras reuniones que tenemos en grupito. Pero hay copaité porque ahí se aclara todito las dudas. Bueno, excelente. Entonces, felicitaciones al grupo y Dios mediante, mañana nos estamos viendo a las 8 de manera presencial. Así es que pueden descansar por ahora el grupo 4. Gracias, bravo. Bueno, buenas noches. Dale, un gran abrazo. Nos vemos. Sí, se pudo. Sí, se puede. Sí, se puede. Vamos, otro equipo. Grupo 5, fuerza. Vamos, 5. Dale, buenas noches. Mañana. Hasta mañana.